el rival más peligroso que tiene Marc Márquez puede ser o es el propio Marc Márquez. Yo solamente voy a decir una cosa, y es que esto no cambia absolutamente nada de la temporada que estaba haciendo Marc Márquez. Porque sí, hoy Marc Márquez se ha equivocado, hoy ha cometido un error, se ha ido al suelo cuando lideraba, porque ha sido un error lo que ha cometido, ahora lo explicaremos bien, pero lo ha hecho cuando estaba dominando, después de seguir firmando otro fin de semana que estaba siendo más superior que los demás, en un circuito en el que sigue siendo su jardín a pesar de lo que ha pasado hoy, pero todos fallan. Hasta el rabo, todo es toro. Y esto lo que refleja perfectamente es que ni siquiera Marc Márquez, con la mejor moto de la parrilla, lo va a tener fácil para ganar este mundial. Porque todos van a cometer errores, y si no, que se lo digan a Pecco Bagnaia el año pasado, que ganando 11 carreras de domingo, perdió el mundial por la cantidad de caídas. Pero sí que es cierto que una de las conclusiones a las que se pueden llegar también aparte de esto, es que el rival más peligroso que tiene Marc Márquez puede ser o es el propio Marc Márquez. Lo dicho, esto no cambia nada. Marc Márquez ha sufrido pues un accidente como Pecco Bagnaia sufrirá, como Alex Márquez sufrirá y como todos sufrirán, porque es inevitable que nadie no cometa errores. Es inevitable que esto no pase, ¿vale? Seguramente mucha gente se eche ahora encima de Marc porque se ha caído, que se ha ganado Pecco y demás, que ahora hablaremos todo con detenimiento, porque hay mucho que analizar en cuanto a cómo sale Pecco de este fin de semana, por lo menos la sensación que a mí me ha transmitido, pero el propio Marc lo ha dicho, ¿no? Ni el sábado ni antes de este Gran Premio era Superman, ni ahora es un desastre todo, ¿no? Y estoy de acuerdo con él porque Marc Márquez se ha caído cuando lideraba, Marc Márquez se ha caído después de ganar el sprint, después de volver a hacer otra pole y cuando le llevaba 2 segundos a Pecco Bagnaia, que en este Gran Premio era el que más cerca estaba de él. Es decir, que seguía siendo igual de dominante, que estaba siendo o incluso más, cogiendo la perspectiva de que Alex, por ejemplo, en este Gran Premio no ha estado tan fuerte como en los anteriores, ¿vale? En la repetición se ve claramente que coge mucho más el piano por la parte interior. Es cierto que antes había dicho que ya lo había hecho en anteriores vueltas, pero normalmente ese piano no se coge tanto por dentro y pues quizás porque estaba más húmedo, porque justo ha cogido una parte un poquito más húmeda o lo que sea, porque de estar seco hubiera sido extraño ver esa caída, pues por esta serie de razones, cúmulos, lo que queráis, también un poquito más de desgaste de neumático, etcétera, pues Marc Márquez no ha podido controlarlo y se ha ido al suelo. Es verdad que se caiga en un circuito en el que tanto ha dominado, en el que seguía dominando y en el que casualmente o ha ganado o se ha caído, partiendo de la base de que el año pasado también se cayó, pues nadie se lo hubiera esperado en este fin de semana, nadie se lo hubiera esperado respecto al gran arranque de temporada que había hecho, bueno, gran arranque no, perfecto arranque de temporada que había hecho, pero casualidades de la vida, cuando menos te lo esperas, pues son cuando pasan las cosas, tanto buenas como malas. Dicho esto, sí que es verdad que el error, pues al final hace que te quedes a un punto de Alex Márquez, que es el nuevo líder del mundial, por el cual me alegro en barbaridad, y que Pecco Bagnaia al final se te quede a 6 puntos cuando la sensación de superioridad en cuanto a Pecco Bagnaia ha sido pues muy grande en este comienzo. Pero esto es lo que tiene MotoGP, esto es lo que tiene pues hacer un cero y que tu rival, que Pecco, yo sigo diciendo que es el rival, pues te gane 25 puntos, que ya puedes bordarlo en las primeras 2 carreras, pero que Pecco estaba ahí. No poniéndole en compromiso a Marc, pero estaba sumando podios, sumando puntos. Y pues esto puede pasar, igual que puede pasar que vayamos a Qatar, que Pecco esté haciendo un gran fin de semana, se caiga y Marc gane. Porque este escenario se puede repetir en cada circuito, por lo que los ceros, los abandonos, las caídas van a contar y mucho este año, como ya lo hicieron, como he mencionado antes, el año pasado. Así que calma,
tanto para los que queremos que a Marc le vaya bien, por todo lo que supone, y calma para aquellos que quieran criticar ya, que se quieran ensañar con Marc Márquez porque ha tenido un error en una carrera que, con condiciones que no eran fáciles, pero cuando estaba dominando otra vez, que le estaba sacando 2 segundos a Pecco Bagnaia, que probablemente esa distancia hubiera sido más, o no, que igual hubiera gestionado, pero que al final no deja de ser un accidente dentro del dominio que está teniendo Marc y que está destinado a tener en las próximas carreras. Porque es inevitable que porque sabemos que Marc Márquez va a ganar muchas más carreras, puede tener alguna caída, pero igual que la van a tener todos, o algún error o algún fin de semana que no te salgan las cosas. Y esto es así. Porque ya me imagino alguno que estará matando a Marc Márquez por caerse cuando estás dominando y siendo superior. No, hay que analizar cuando está bien, por qué está bien y hay que mantener la calma, pero cuando sucede un error hay que analizar el por qué viene ese error y cómo es. Y no es lo mismo que a Marc no le salgan las cosas y que se caiga a cuando estás dominando y que te sucede y que llegue la caída. Además, narrándola en directo aquí en YouTube, pues lo estaba comentando. Y yo decía, cuando llevaba 2 segundos, comentaba: Marc está entrando en la fase de tener que gestionar, de no perder esa concentración, de tener pues todo bajo control, que lo tenía, pero al final pues te puede suceder. Él ha dicho que estaba muy concentrado, pero ya ves tú, coges un poquito más el piano de dentro, humedad, un poquito de agua, lo que quieras, te vas al suelo. Luego ha tenido la mala suerte de que es verdad que ha entrado en la zona donde estaba la pintura esta de decoración, que es deslizante. Ha tardado mucho en parar la moto, se le ha roto el estribo. Si no se le hubiera roto el estribo, quizás podría haber seguido y haber sumado algún punto, pero no podía apoyar y era peligroso, por cierto, esto, ¿eh? Era peligroso tanto para Marc como para los demás. Y para mí aquí dirección de carrera ha estado mal. Sí, le tenían que haber mandado un mensaje al dashboard o al equipo, que se lo notificase el equipo de que tenía que retirarse, porque esa situación era sobre todo potencialmente peligrosa para Marc, porque iba pilotando sin el estribo derecho, si no recuerdo mal. Y eso es peligroso. Marc se podría haber vuelto a caer por no tener superficie de apoyo. En fin, para mí dirección de carrera ha estado mal, ha estado lenta. Bueno, lenta no, que no han avisado, por lo menos yo no lo he visto, de no hacerse retirar a Marc. Así que en este aspecto mal, pero Marc lo ha intentado, incluso sin poder apoyar el pie, o sea, pero es una temeridad y eso no se puede hacer. Hay que destacar también que ha sido un fin de semana en el que sí ha dominado, pero, por ejemplo, para cuando estaba realizando la pole, realizó 4 vueltas. La primera la completó y en la segunda y tercera cometió un fallo, tuvo errores con la que tuvo que abortar, y en la cuarta completó la vuelta. Es cierto que Dillan Antonio se quedó a una décima. Yo tengo la teoría, tengo la impresión de que Marc tenía más margen en esa vuelta, pero como ya había cometido un fallo en las 2 anteriores, pues tuvo que apretar un poquito menos para asegurarse esa vuelta. Porque sí, Dillan Antonio hizo un vueltón, pero no me cuadra mucho que solamente quedes a una décima, ¿no? Por tanto, eso para empezar. O sea que Marc, yo creo que gestionó todo ese margen tanto en esa clasificación, pero tuvo sustos y fue consciente de que no podía fallar. Pero es que después en la sprint, Marc Márquez se vio sorprendido por Pecco en la salida, que ole Pecco en ese sentido, qué agresividad tuvo, ahora lo hablaremos también, pero después tuvo un sustazo tremendo a falta de entrar en las últimas 2 curvas del circuito, que a punto está de salir disparado, de que se le cruzó la moto y lo controló de una manera estratosférica. Y una característica muy buena que tiene Marc es que cada vez que comete un fallo, pues él vuelve más fuerte, vuelve más agresivo y lo estamos viendo que se recupera muy, muy rápido, ¿no? Pero claro, a ella otro susto más del fin de semana, estos ya se van acumulando con los otros más pequeños, ¿no?, que tuvo en la sesión de clasificación, pero Marc después puso pies en polvorosa, dominó, gestionó la distancia con Alex, que luego lo dijo, que estaba viendo los tiempos que hacían, la distancia que llevaba y pudo gestionar esa distancia. Y tú no puedes gestionar una distancia con alguien, y menos con un piloto como Alex, que estaba teniendo un arranque de temporada impresionante, si no vas sobrado.
Es decir, que Marc Márquez al final ha tenido esos sustos, pero realmente sí que ha mostrado superioridad en este Gran Premio. Que, por cierto, Marc sigue demostrando que es el más listo de la clase, ¿no? Con este comienzo tan caótico de Gran Premio que ha habido, cuando estaban todos los pilotos puestos en la parrilla, con todo ese caos de qué neumático poner, etcétera, y todo esto, cuando se ha ido corriendo dentro del box, y cómo luego Pecco le ha seguido y cómo le han seguido todos. Luego Marc lo ha dicho, ¿no? Que él tenía ya pensada esa idea porque sabía que si él se iba al box, todos le iban a seguir y que se iba a realizar un start delayed, es decir, que se hubiera retrasado la salida y que hubiera permitido salir con los neumáticos de seco. Esto demuestra lo inteligente que es Marc. Pecco después lo ha dicho, que en estas cosas Marc es muy inteligente y lo sigue siendo. Y Marc, ya os digo que yo sé que a él le gusta tener todo controlado y que por dentro hoy está muy jodido Marc Márquez, porque sabe que era una manera de cerrar un triplete de carreras antes de ese comienzo, supuesto comienzo real de temporada que tanto dice Pecco Bagnaia, de una manera pues de terminarlo mucho más dominante. Conclusiones con Marc Márquez. Esto no cambia nada, el dominio y las victorias van a seguir llegando. No creo que haya dudas en su cabeza porque es un error que puede ocurrir, pero la superioridad, el ritmo, todo lo ha tenido, pero ha llegado un error como le puede ocurrir a cualquiera. Incluso los mejores siempre fallan. Y hoy le ha tocado a Marc en su casa, en su jardín, le ha tocado a él y no pasa nada. Y la vida sigue y luego vendrán mejores carreras, vendrán errores de todos, que a ver, nadie quiere que se haga daño a nadie, pero ya me entendéis. Y no pasa absolutamente nada. Yo me quedo tranquilo porque ha sido por lo que ha sido. Y Marc Márquez, pues esto pues incluso nos favorece un poco a nosotros de que el Mundial se aprieta todavía más. Y campeonato nuevo en Qatar, a ver cómo empieza todo, a ver cómo llegan a Europa, pero Marc pues va a seguir ganando carreras, va a estar ahí y esto, lo de hoy es solo un accidente que, como repito, le puede pasar a cualquiera. Bien, ahora sí quiero hablar de Pecco Bagnaia porque es muy curioso que Pecco Bagnaia, pese a haber ganado, que incluso no habiendo ganado, hubiera firmado el mejor fin de semana. Y no por resultado, porque el resultado es muy similar a los que consiguió en el anterior Gran Premio. Pero las sensaciones, amigos, las sensaciones no tienen nada que ver y eso se ve en las caras, eso se palpa. Y ya solamente en la clasificación creo que Pecco dio un pasito importante de sentirse un poco mejor. Sí que es verdad que tuvo suerte y se metió de chiripa en Q2 directo. Eso es verdad y eso hay que decirlo. Pero después me encontré a un Pecco que sí que es verdad que acabó a medio segundo a una vuelta de Marc. Eso es cierto, a una vuelta todavía no tenía controlada esa mejoría que estaba entrenando de entrar mejor en las curvas, que es donde más estaba perdiendo. Pero en la sprint yo ya vi un punto de inflexión en Pecco. Y es que de quinto se puso primero. Una gran salida, por cierto. Grandísima salida que yo flipé. Pero ya no solamente es eso, sino que Marc le devolvió el adelantamiento y después Pecco le volvió a adelantar en las enlazadas. Un adelantamiento precioso y muy agresivo. Aunque luego Marc es cierto que se lo devolvió, ¿vale? Pero el adelantamiento fue de agresividad, de sé que tengo que parar a Marc, sé que se va a escapar, tengo que intentar frenarle. Y Pecco es la primera vez en lo que llevamos de temporada, es cierto que llevamos 3 carreras, pero es la primera vez que hemos visto al Pecco que todos queremos ver. O por lo menos que tenemos y que debemos ver. Porque es campeón, doble campeón del mundo, está en Ducati y yo en Pecco siempre lo he defendido y siempre he dicho que me parece un gran piloto y que si tiene el día, tiene todo por la mano, es muy, muy peligroso. Y por fin lo hemos visto en este Gran Premio, ya no solamente con la salida, ya no solamente con ese adelantamiento de Marc. Pero bueno, es verdad que luego no pudo con Marc, estamos de acuerdo, no pudo con él, tampoco pudo con Alex, pero poco a poco este fin de semana ha ido dando pasitos hacia adelante. Mejorando su puesta a punto con la moto, mejorando, como digo, esa entrada en curva que era lo que más le estaba costando, ¿vale? Y cuando poco a poco he ido cerrando estos ajustes y él se encontraba mejor, aquí en carrera nos hemos encontrado a un Pecco que tenía más ritmo que Alex. Y lo ha demostrado.
no que Marc, pero tenía más ritmo que Alex, se le veía más fuerte, se le veía con hambre, se le veía mucho más cómodo encima de la moto. Ese es el lenguaje que a mí me gusta mirar en los pilotos. Ha adelantado bien a Alex, se ha ido de Alex, le ha sacado bastante ventaja. Es cierto, repito, que con Marc no iba a tener nada que hacer, pero casualidades de la vida, pues se encuentra esta victoria en un fin de semana en el que si hubiera quedado segundo con Marc ganando, creo que hubiera sido un fin de semana muy positivo por ese progreso que le hemos visto a Pecco Bagnaia. Tanto a nivel de pilotaje como a nivel mental, yo ya el sábado le vi bastante satisfecho de lo que había logrado pese a quedar tercero. Le vi como que estaba más seguro consigo mismo de lo que estaba consiguiendo, ¿vale? De que él se sentía que estaba dando pasos hacia adelante. Yo solo estaba viendo y me estaba fijando tanto en su pilotaje como cuando se bajaba de la moto. Y ese lenguaje, yo no lo he visto con esas caras largas que se encontraba tanto en Tailandia como en Argentina. Yo no he visto eso. Yo he visto otra cosa muy diferente en este Gran Premio. Antes, repito, de ganar. Que eso es lo importante y es con lo que nos tenemos que quedar. Pero se ha encontrado pues esta victoria porque se la ha encontrado, pero es verdad que ha sido mejor que Alex y antes no lo era, y ahora lo ha sido. Pero porque está cumpliendo estos pasos en un circuito en el que sabemos que Marc es el rey aquí, que con Marc no hubiera ganado, pero quedando segundo, yo creo que hubiéramos dicho que ole por Pecco porque le hemos visto el primer fin de semana agresivo, que lo ha intentado de verdad, y aunque con Marc no hubiera podido, vemos que realmente es capaz y puede hacerlo, porque la misión que tiene Pecco, por lo menos que tenía en estas dos primeras carreras, era pararle. Era intentar frenarle, intentar frenarle como, no sé, como igual Quartararo pudo intentarlo en 2019 porque sabían que si Marc se iba a ir inalcanzable y tenían que frenarle de algún tipo de manera, ¿vale? Y Bagnaia lo intentó, chapó por él y no es fácil, ¿eh? No es fácil porque te puedes equivocar y dado la situación que estaba Pecco Bagnaia, él no estaba para equivocarse mucho. Y al final, pues mirar, casualidades de la vida, se ha encontrado con esta victoria, porque se la ha encontrado, repito, pero que esto le da más confianza, pero no por haber ganado, sino porque él se nota que ha mejorado en lo que tenía que mejorar. Y pues la vida, las circunstancias, pues le han premiado con esta victoria, que lo que nos demuestra, repito, es que esto va a ser muy difícil para todos. Y que Marc, que sí, que Marc va a ganar muchas carreras. Igual dentro de 4 o 5 grandes premios estamos hablando de que Pecco está a 50 puntos. Pero de momento demuestra que no. Demuestra que hay que estar ahí. Y ahora mismo pues estás a 6 puntos cuando Marc te ha pasado de la mano por encima, pero no solo a él, sino a todos en las 2 carreras y media de 3 que llevamos. Porque como Marc se ha caído no lo cuento, evidentemente. Pero qué casualidades de la vida, ¿no? Que Pecco Bagnaia se vaya triunfante de un fin de semana en el que iba a casa de Marc a jugar. Y se va triunfante no por ganar, sino porque él ha dado pasos importantes y progresos reales respecto a su pilotaje, teniendo en cuenta las anteriores carreras. Así que por eso Pecco creo que se va muy contento. Yo me alegro de verdad también porque había mucha gente que lo mataba. Yo siempre he dicho que Pecco debería ser el rival, que nadie mate a Pecco Bagnaia, eso sí que lo he dicho yo y sigo bastante consciente de que nadie puede matar a Pecco Bagnaia, que por mucho que esto no cambie nada, es importante que todo cuenta y todo el mundo puede fallar y todo el mundo puede equivocarse, y yo ya he pasado. Y se va de aquí, pues tampoco voy a deciros pegando un puñetazo encima de la mesa, porque eso hubiera sido el si hubiera apretado a Marc y hubiera estado cerca de Marc y luego Marc se cae por esa presión de Pecco. No voy a decir puñetazo encima de la mesa, pero sí que voy a decir que en cuanto a nivel moral se va mucho más liberado a su comienzo de temporada, que él dice que es Qatar, que por cierto aquí yo tengo una contradicción y es que creo que no hace bien en decir que cuando lleguemos a Qatar o cuando lleguemos a Jerez o cuando lleguemos a Europa, que ahí empezará su temporada, porque imaginaros que llegamos a Qatar y gana Marc. Eso no le hace bien a Pecco Bagnaia y creo que en ese sentido se ha equivocado el decirlo, ¿vale? Que él tiene que decir carrera a carrera, veremos en el siguiente, pero no enfocarse 100% a Qatar, ¿vale?
porque creo que eso, si le sale mal, pues ahí ya podremos decir, bueno, ¿y ahora qué? Pero no lo sabremos hasta que ocurra y como he dicho antes, aquí nadie puede vender la piel del oso antes de cazarlo porque ya sabemos que cómo funciona esto y vuelvo a recordar que Pecco Bagnaia perdió el Mundial del año pasado ganando 11 carreras de domingo por ceros. Así que esto, todo es posible, nada seguro, como dice Marc Márquez, pero Pecco Bagnaia se va de aquí triunfante, pero lo más importante es que respecto a él mismo tiene mejores sensaciones y se va muy satisfecho. Como satisfecho seguro que está el nuevo líder del mundial, que es Alex Márquez, que yo desde aquí le aplaudo muchísimo. Me alegro un montón porque es el nuevo líder del mundial. Sin todavía ganar una carrera este año ni en MotoGP, pero estoy seguro de que va a llegar dentro de muy poco. ¿Qué trabajazo está haciendo Alex? Ha logrado ser segundo en todo este año, en todo. Eh, mm, es Mr. Regularidad, quitando a Mark. Lo está abordando, está haciendo un trabajazo impresionante. Es un piloto que trabaja, que curra como muy pocos en MotoGP. Es cuestión de tiempo que llegue su primera victoria. Con Mark en pista o sin Mark en pista, creo que tiene la capacidad de que pueda hacerlo. Evidentemente, si no está Mark es mucho más fácil, pero ya me entendéis. Y sinceramente es que poco se le puede decir a Alex, más allá de que aquí es cierto que en carrera ha comentado que ha sido su carrera más difícil de lo que llevamos de año, que condiciones muy locas antes de empezar, muy difícil elegir neumático, ha admitido que se ha equivocado él en la elección del neumático, que no ha seguido su instinto, pero luego ya como lo han cambiado todos, pues no ha pasado nada. Em, pero al final, en una de tus peores carreras en este año, vuelves a quedar segundo, porque se ha caído Mark y porque Pecco es verdad que hoy tenía más, pero todo suma. También en estas carreras cuenta llevar la moto al box y Alex Márquez lo ha vuelto a hacer muy bien después de también hacer una sprint muy buena, una clasificación también muy buena. Y es que de verdad, de Alex Márquez yo sí que es verdad que creo que para el Mundial va a ser realmente complicado contar con él, pero no por cualidades, sino porque me cuesta verle un poco el que pueda meterle la moto a su hermano de una manera tan agresiva como para luchar un Mundial. Pero de verdad que no puedo decir nada más, nada negativo de Alex Márquez. De verdad lo está abordando, lo está haciendo impresionante. No está teniendo errores, no está teniendo caídas. En lluvia ha mejorado mucho. Este era un circuito que sin dársele mal tampoco era una locura. Es verdad que el año pasado pudo tener opciones de conseguir buen resultado, pero todo se iba juntando, nunca salía. Y aquí por fin, a lomos de esa GP24 que tan bien se le adapta, tan bien funciona, tanto para todos los que la llevan como para él, pues está haciendo una temporada increíble. Y poco puedo decir de Alex, la verdad. Que me alegro un montón que se le ve conducir en muchas ocasiones haciendo curvas de izquierdas mejor que Mark o muy cerquita de Mark. Está aprendiendo mucho de él. Le ayuda a Mark también a él mucho. Pero que no es hermano de, que es Alex Márquez. Y eso se está notando porque le está pasando, está en la zona noble de la tabla, está luchando de tú a tú con Bagnaia, y Bagnaia pues lleva ya un año con esta moto, que prácticamente es la misma, por mucho que quieran vendernos que es 24.5.9.7, lo que queráis, es la misma. Y eso dice mucho de Alex, de la calidad que tiene y que no es campeón del mundo de Moto3 y Moto2 por casualidad y que es un piloto que está en una plena madurez con 28 años, ya estable en su equipo, con una moto que funciona a las mil maravillas. Alex va a ganar carreras este año y lo tengo clarísimo y lo vamos a ver todos. Pero sinceramente es que no encuentro ni un punto negativo para decir de Alex Márquez en todo lo que llevamos de temporada, pero sí que remarcar que se lo merece un montón, que no se merecía ese menosprecio, ¿no? Quizás, o no sé exactamente cómo llamarlo, ¿no?
de por qué es el hermano de Mark y nunca va a ser igual que Mark ni todo esto, pero está demostrando que cuando tiene la herramienta funciona y funciona muy, pero que muy, muy bien. Y me hubiera gustado el año pasado si Alex hubiera tenido una 24 que podría haber hecho. Me hubiera gustado verlo, la verdad me quedaré con esa duda. Pero fantástico, Alex Márquez también, fantástico, fantástico, fantástico y enhorabuena de verdad. Y un poco para remarcar lo demás, pues gran carrera de los Super 46, gran fin de semana de ambos, tanto de Dylan Antonio como de Franco Morbidelli. Dylan Antonio vueltón en clasificación. Morbidelli también se quedó bastante cerquita. Dylan Antonio, que ha pasado un inicio de temporada bastante complicado con esa lesión que tuvo en los test, absurda por cierto por lo que hizo. Pero Dylan Antonio es un piloto con el que hay que contar para que esté ahí cerquita en la clasificación, porque lleva la misma moto que Marc y que Pecco Bagnaia, y que es un piloto que tiene calidad y ya hemos visto de que es capaz de ganar carreras, que es capaz de estar ahí arriba. Y Dylan Antonio pues es un piloto con el que hay que contar, igual que Morbidelli, que por fin estamos viendo que tiene una regularidad, por fin estamos viendo que es cierto que es el único que tiene exactamente la misma moto que el año pasado, porque la de Marc y la de Pecco al final... la de Pecco, perdón, la de Marc no, que Marc llevó la 23. La de Pecco al final es un poquito diferente, pero Morbidelli lleva exactamente la misma. Es verdad que eso ayuda, pero por fin está teniendo un año estable, un año que parece que está irregularmente, está cuarto en la general. Y oye, que Morbidelli, no te digo que sea una amenaza para ganar carreras, evidentemente, pero que va a estar cerquita de podios, va a estar en el top 5 en muchas ocasiones. Y ¿por qué no, no? Espectacular Jack Miller, todo el fin de semana. Llegaba aquí con muchas ganas. Jack Miller de correr aquí, de muy entusiasmado, ¿no? Por los baches que tenía, porque le encuentra mucho ese estilo de pilotaje que tiene Jack, de hacer derrapar mucho la moto y demás. Y Jack Miller, hay que abrir un poco debate de que quizás está siendo la mejor Yamaha. Es cierto que Quartararo en la sprint hizo un carrerón. Es muy triste ver la diferencia de tracción que tiene la Yamaha comparación con la Ducati. Digo exactamente lo mismo de la Honda, porque Fermín Aldeguer, por ejemplo, hoy ha adelantado a Miller en la recta. Solamente en tracción y aceleración se lo ha pulido ahí. Y es muy triste la diferencia, la mala velocidad punta y la mala aceleración, tracción que tiene tanto la Honda como la Yamaha. Pero Miller ha hecho un fin de semana espectacular, que en condiciones de lluvia estaba arriba, en condiciones cambiantes estaba arriba, en condiciones de seco ha estado ahí permanentemente arriba. Espectacular fin de semana de Miller. La pregunta está en ¿hasta cuándo durará esto? Porque Miller tan pronto está aquí como luego no le ves en 6 o 7 carreras del año. Pero lo que está claro es que Miller se ha adaptado mejor a la Yamaha que prácticamente en toda la época que estuvo en KTM. Y a mí por lo menos es la sensación que a mí me da. Bezzecchi ha salvado los muebles. Marco Bezzecchi, después de un fin de semana horrible para Aprilia, que estaba siendo horrible, ya solamente con lo que les pasó en el FP1, que no pudieron rodar, que la moto entraba en modo protección, el motor en modo protección, porque no tenían una falta de temperatura, estaba muy fría lo que es la parte del motor. La Aprilia no rodó nada, clasificación fue un desastre. Sí que es verdad que Ogura hizo un carrerón en la sprint, por cierto. Pero Bezzecchi ha salvado hoy con una sexta posición un fin de semana que estaba siendo nefasto para Aprilia. Y Jorge Martín encima viéndolo en directo, al que por cierto deseo una gran recuperación y que vuelva cuanto antes Jorge Martín. Y de repente te encuentras que séptimo ha estado Enea Bastianini, que no le hemos visto en todo el fin de semana, pero que aparte de las caídas, que por cierto Pedro Acosta se ha caído y Pedro Acosta está frustradete, está muy frustrado Pedro Acosta, de hecho ya está en ese rol que él mismo ha dicho de aceptación con la situación de KTM. Ojito con estas palabras, que está esperando con muchas ganas el test de Jerez a ver qué traen, y como el test de Jerez no cumpla, cuidado que van a empezar a sonar cantitos de sirena, y yo me atrevería a decir que igual son japoneses. Ahí lo dejo y vosotros pensar. Pero ojito que como KTM siga como está siguiendo, que no está funcionando bien esta moto, no descartemos
que Pedro en el 26 mira alguna otra opción así interesante que no voy a decir, pero empieza por H y acaba por Honda. Lo dicho, Enea Bastianini sabemos que es un piloto que tiene muy buen final de carrera, que gestiona muy bien los neumáticos, es una de las grandes características de su pilotaje, y aquí ha firmado una séptima posición pues que bueno, pues que al final entre caídas sí que ha gestionado muy bien, pues le viene muy bien, porque Enea, dentro de que Maverick tampoco le estaba costando mucho, era la peor KTM de largo, no se estaba encontrando, y aquí pues ha tenido ritmo, ha sabido recuperarse y firmó una séptima posición, que oye, que nada mal, pero KTM está lejos. KTM, de hecho, me atrevería a decir que Honda está muy a la par de KTM, no así Yamaha, pero la Honda de Mir ha estado luchando y delante de Pedro Acosta prácticamente todo el fin de semana. Marini también se ha intercalado entre ellos. Es cierto que aquí Binder había remontado mucho, pero, pero estaban muy juntos todos. Y si Marini, con todos mis respetos, está luchando con Pedro Acosta, que a nivel de pilotaje, de piloto puro, de calidad hay una diferencia abismal, pues eso quiere decir que la Honda ha dado muchos pasos y que la KTM no los está dando y no los ha dado. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Gran fin de semana realmente de Joan Mir, pese a las dos caídas, pero estaba batallando delante, y gran clasificación también, igual que gran clasificación de Luca Marini. Muy buen fin de semana del italiano, la verdad, el mejor fin de semana que le he visto desde que está en Honda, pero de muy muy de largo. Y esto demuestra, como digo, que la Honda ha dado muchos pasos adelante y que está llegando. Honda va a tardar, pero está llegando y está mejor que Yamaha, y eso es una realidad, es una obviedad, y es bastante claro que se ve, ¿no? Ayogura, pues no va a decir la mejor, evidentemente no es la mejor Aprilia porque está Bezzecchi delante, pero a nivel de sensaciones, Ogura sigue haciendo un trabajazo. Vamos, sigue haciendo un trabajazo increíble, rookie, como ha remontado muchas posiciones respecto a donde salía, sin errores otra vez, sin caídas. Ogura se está adaptando muy bien a esa moto, muy bien a la Aprilia, está dejando en evidencia, por ejemplo, a Raúl Fernández, que el pobre no se encuentra. No sé qué le pasa a Raúl Fernández, no encuentro respuestas de lo que le ocurre, pero escuchándole en declaraciones se le ve alicaído, se le ve tristón, la verdad, a Raúl, así que poco podemos decir, a ver si encuentra el feeling, pero Ogura le está pasando muy, muy por delante. Y de Quartararo, cerrando el top 10, pues que ya hemos hablado un poquito. No me quiero olvidar del gran carrerón que estaba haciendo Fermín Aldeguer, que había adelantado a Jackie Miller, iba quinto y se fue al suelo después. Una auténtica pena, porque Fermín Aldeguer estaba realizando un carrerón. Fue muy bien en lluvia, pasó a Q2 directo, gran sprint también. Pero bueno, te vas al suelo, al final esto puede pasar, son las carreras, aprendizaje que se lleva, pero eso no quita el gran fin de semana que estaba haciendo Fermín Aldeguer en este circuito, y hoy en condiciones de seco, iguales para todos, sin nada raro. Y aquí Fermín ha demostrado ritmo, ha demostrado que está dando pasos adelante, y al final eso es lo que se tiene que llevar. Así que nada, chicos, para mí esto ha sido el análisis del Gran Premio de las Américas. Espero que os haya gustado. Si es así, dejarme un buen like, suscribiros si no lo estáis, porque me ayudaréis un montón a seguir realizando nuevos vídeos. No me enrollo más y nos veremos en el siguiente. Chao.